7:35 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al señor vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita. Lo invitamos a un diálogo para conocer cómo avanza la agenda para las elecciones seccionales de febrero del 2023. ¿Cómo está? ¿En qué momento estamos? ¿Proceso de inscripciones? ¿Hasta dónde irá? ¿Y cuáles son las instancias incluso para las apelaciones? Buen día, Enrique Pita. Buenos días, Miguel. Un gusto enorme saludarlo y, por supuesto, a todos los que están escuchando este programa. Bien, entrando en materia, nosotros nos encontramos en este momento en el periodo de inscripción de candidaturas. Esto arrancó desde el día 22 de agosto y corre hasta el 20 de septiembre. La mala noticia es de que al momento el número de inscritos y a nivel nacional, en las diferentes delegaciones provinciales, realmente es muy bajo, por lo que nosotros debemos creer y debemos comenzar a prepararnos también al hecho de que para la última semana posiblemente del plazo previsto pues haya una acumulación de trabajo muy fuerte y con todos los problemas que esto incurre pues para poder atender a tanta inscripción en su momento. Pero esa es parte de la práctica de la política nacional y es nuestra obligación estar preparados para ese desafío. Señor vicepresidente del CNE, en este proceso y el cumplimiento del calendario regresivo, ¿cómo han respondido las delegaciones provinciales? En primer lugar, es importante mencionar el hecho de que un proceso electoral es una actividad que se inicia prácticamente un año y algo más del día de las elecciones. Cada delegación tiene sus propias responsabilidades, todas realizadas sobre la base de unas directrices que se emiten desde el Consejo Nacional Electoral. Yo siempre repito esa expresión, sobre un plan de vuelo, sobre una hoja de ruta, que ajusta los tiempos y obviamente las responsabilidades y las actividades que tienen que enfrentarse las diferentes delegaciones. Esto va cogido de la mano también con el hecho de que una vez que se apruebe el presupuesto se puede contratar el personal que se requiere para los diferentes frentes de trabajo, ¿verdad? Y permítame hacer una digresión. Cuando el ciudadano llega a votar y encuentra una urna y por supuesto le entregan una papeleta, posiblemente no se da cuenta que detrás de ese simple acto, de ese simple evento, hay cerca de 40.000 personas que han trabajado a lo largo y ancho del país para que esa urna, esa papeleta esté ahí, para que ese registro electoral se haya elaborado, para que la distribución del registro electoral haya determinado que ese ciudadano tiene que votar en esa mesa, para que ese centro de votación, ¿verdad?, esté habilitado. Y obviamente para que exista un padrón y todas las contingencias necesarias. Y en la parte tecnológica para que el proceso de una vez que se hace el conteo de votos siga una secuencia totalmente segura, invulnerable, que garantice la voluntad popular. Esto es lo que yo digo, es la carpintería del proceso, la construcción de un proceso electoral. Y la realizan cerca de 40.000 personas. Y nuestra obligación es vigilar de cerca que las delegaciones sean eficientes, pero son muy profesionales. Todas las delegaciones al final del día se han mantenido gente al frente de ellas que ya tienen experiencia y eso es bueno para la eficiencia del proceso. En el caso específico de candidaturas, quisiera que despeje algunas interrogantes que hay. El caso de Quito, la delegación provincial de Pichincha calificó a un exalcalde de Quito con el derecho que le asiste para ejercer la representación popular. Sin embargo, él fue quitado los derechos políticos por una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Sin embargo, en este proceso burocrático no ha sido notificado y consecuentemente esta candidatura quedaría en firme. ¿Qué pudiera ocurrir incluso de llegar a ganar la elección, de ejercer un cargo sin contar con los derechos políticos, que es una de las obligaciones, que es uno de los requisitos legales, gozar de los derechos políticos? Bien, hay que mirar dos escenarios también acá. Primero, el escenario desde el punto de vista de la función electoral.
la delegación de la Junta Provincial de Pichincha hizo lo que tenía que hacer. Al no existir una certificación de que efectivamente estaba ejecutoriada ya la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, que habían retirado los derechos políticos del candidato Yunda. Por lo tanto, es más, hasta el mediodía, entiendo que del lunes, hasta el mediodía del día que lo calificaron, llegó una certificación del Tribunal Contencioso Electoral en la que no estaba todavía ejecutoriada la sentencia original de ellos. Por lo tanto, fue calificada. Hasta el momento no se presenta ninguna impugnación respecto a esta decisión, por lo tanto, desde mi criterio ya está en firme. ¿Qué va a pasar en el supuesto caso no consentido de que el señor Yunda gane? Pues para posesionarse va a tener que requerir de certificaciones del Ministerio de Trabajo, de organismos pertinentes, de que no tiene impedimento de ejercer función pública. Y es ahí donde va a saltar de nuevo la situación, porque él no va a poder posesionarse, porque obviamente tiene las limitaciones que todos conocemos. Es un tema que ya no le corresponderá al Consejo Nacional Electoral, a la función electoral analizar. Ya está en otro ámbito de decisión sobre esta situación. Y no es primera vez que sucede, ya ha sucedido antes. Candidatos que ganan no se pueden posesionar y entonces el cabildo tendrá que reunirse para tomar decisiones respecto a esta persona que, no obstante haber ganado con el voto popular en la función o el puesto, pues simplemente no se puede posesionar por estos impedimentos. Es decir, para pasar a otros temas, en este caso, en el escenario de una victoria, al no posesionarse no puede actuar. Pero ¿qué sucedería en un escenario en donde los concejales, si tiene mayoría, resuelven posesionarle? ¿No se iría contra la ley eso? Bueno, si sucedería, sí, definitivamente. Pero para eso están los intereses o la opinión porque no, me imagino que en un cuerpo colegiado no todos van a estar de acuerdo con esto, ¿verdad? O habrá sectores públicos o sectores políticos que recurran a la interpretación de la ley respecto a esta situación. Obviamente estamos en el plano de la especulación, pero claro, será un hecho que tendrá que decidirse, pero, insisto, existe en la norma la posibilidad de que alguien, organización política, porque los mismos miembros del Consejo de la Alcaldía de Quito, obviamente el municipio de Quito, puedan impugnar el hecho de que él se pueda posesionar por efecto de la decisión del Tribunal Contencioso Electoral. Yo veo que esos son los escenarios que se van a manejar a futuro. Bien, el resto del país en el proceso de inscripciones, ¿podrá vislumbrarse que haya miles de candidatos dada la estructura legal electoral que vivimos en el Ecuador? Definitivamente sí. Hay una cierta ventaja hoy que fue una reglamentación aprobada ahora por la actual administración, por los actuales consejeros, que estableció una posibilidad que ayuda a las organizaciones políticas a mejorar su posición cuando se ponen en alianzas. ¿Qué significa esto? Las organizaciones políticas que se unen, es decir, forman una alianza, ya de entrada tienen un beneficio en cuanto al fondo de promoción electoral. Tienen un poco más de recursos que se le asignan el presupuesto para efecto del fondo de promoción electoral de sus candidatos. Primera ventaja. Segunda ventaja, hoy se estableció que el hecho de que la votación que obtiene la alianza no se fracciona entre los diferentes partes de la alianza, entre las diferentes organizaciones políticas que integran la alianza, no se fraccionan en función de porcentajes. Porque cuando hacen alianzas se establecen porcentajes. Yo voy con el 50, tú con el 75, yo con el 10, tal. Pero en esta ocasión se estableció que el porcentaje, que la votación obtenida no se divide por fracciones, sino que se le asigna en su 100% a cada uno de los integrantes de la alianza. Y lo mismo es con las candidaturas que se obtienen. Se obtiene un candidato, se obtienen dos candidatos, concejales o lo que sea. Bueno, ese candidato es como que si la organización individual que forma la alianza lo hubiese obtenido. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues que cuando se les establece, de acuerdo al Código de la Democracia,
los límites, los requerimientos en cuanto a votaciones y candidatos que deben haber obtenido para efecto de poder sobrevivir políticamente y mantener su registro, obviamente van a tener una ventaja. Esto nos hace creer que van a haber menos organizaciones políticas, porque sí ha habido mucha organización en alianza, y obviamente nos hace esperar que haya menos candidatos. En todo caso, como este proceso está abierto, se conocerá solo al final del proceso de inscripciones. Lamentablemente es así. Tenga usted la certeza que nosotros veremos que el día 20 de septiembre, 19 de septiembre, va a haber una acumulación de trabajo y va a haber una gran cantidad de organizaciones políticas, incluso que se puedan quedar afuera, porque como todo esto se va a hacer en línea, ¿qué va a pasar si una organización comienza a ingresar sus datos y a las 6 de la tarde se cierra el sistema? No los ha ingresado. Por lo tanto, hay que convocar a las organizaciones políticas, porque a las 6 de la tarde se cierra el sistema, y si las inscripciones no están completadas, no hay inscripciones parciales, porque tienen que subir al sistema las hojas de vida de los candidatos, obviamente su plan de trabajo y toda la documentación que se requiere. ¿Qué pasa si no terminan de ingresarla hasta las 6 de la tarde? Si es un problema de congestión y es un problema nuestro, o bien tendremos que resolverlo y establecer una especie de una solución para esta cosa. Pero si es negligencia de la organización política de no haber operado a tiempo y se quedó a medio camino, obviamente va a perder la oportunidad de inscribirse y participar en el proceso. ¿Cuentan con los recursos? ¿El Ministerio de Finanzas ha entregado parte del presupuesto al menos para avanzar en este calendario electoral? Hasta el momento sí, vamos bien. Una vez que se aprobó el presupuesto, obviamente esto va cogido de la mano con partidas presupuestarias que son parte del mismo, y sobre la base de esas partidas presupuestarias es que, por ejemplo, hemos contratado personal no solamente matriz, sino el personal que también se requiere en las diferentes delegaciones. En este momento nos encontramos en un concurso público para comprar los equipos informáticos que ya alcanzaron su vida última en el último proceso. Hay un concurso público para contratar el monitoreo, y así por el estilo. Obviamente se comenzaron ya a negociar con el Instituto Geográfico Militar el tema de las impresiones en papeletas, que se concluirá cuando tengamos el número de candidatos. Pero vamos avanzando y hasta el momento no hemos tenido dificultad de ninguna naturaleza. ¿Qué vendrá luego del proceso de inscripciones a partir del 20 de septiembre? Bueno, hay aspectos importantes como, por ejemplo, la selección de los miembros de las juntas receptoras de votos. Esto es importante. Los miembros de las juntas receptoras de votos son determinados sobre la base de datos que se obtienen de las empresas, de los municipios, de las prefecturas, de las universidades en cuanto a sus estudiantes. Viene la selección. Ese es un trabajo que lo realizan las juntas provinciales electorales. Pero posiblemente lo más importante que podamos comentar en este momento es el desafío nuevo que vamos a tener, que es llevar adelante los debates de los candidatos a prefectos y alcaldes en las circunscripciones que tienen más de 100.000 habitantes. Esto nos reduce a solamente 27 debates en todo el país, y no todas las provincias. Por ejemplo, en el Oro, es la provincia del Oro para efecto de establecer prefectos, y creo que son 3 debates adicionales que se tendrán que hacer internamente. Pero en todo caso, este es un desafío nuevo que se lo ha delegado a las diferentes delegaciones provinciales, a los directores de las delegaciones provinciales. ¿Y por qué así? ¿Por qué no lo centralizamos en Quito? Porque ellos tienen más contacto con su entorno, ellos tienen más facilidad de encontrar universidades, gremios o sitios que pudiéramos llevar adelante este proceso. Obviamente tienen mejor relación con el entorno y lo pueden hacer siempre supervisado sobre esto. Incluso hay organismos internacionales que nos están asistiendo precisamente para llevar adelante un buen ejercicio de debates y obviamente ser más eficientes y transparentes. Si bien se deja en manos de las juntas provinciales, ingeniero Pita, sin embargo, ¿habrá alguna matriz que permita que esos 27 debates sean canalizados para que se enriquezca el electorado, que no sea
un juego de presentaciones y de opiniones de los candidatos y no los problemas que atañen a cada una de las jurisdicciones locales. Lamentablemente ese riesgo siempre va a existir. No obstante que usted pueda tener el mejor de los reglamentos, pues tengan las cosas más claras. Nosotros lo que hacemos es organizar el debate, darle la oportunidad a los que están compitiendo para un proceso que realicen su exposición, que debatan, ¿verdad? Dentro de, obviamente, un entorno y ambiente de respeto. Pero la experiencia nos dice que no siempre lo entienden los políticos eso como debate, sino una oportunidad de agresividad, una oportunidad de promoción personal, una oportunidad de destacarse, pero no necesariamente de contribuir y enriquecer la democracia con una lucha de ideas, con una confrontación de ideas. Y esto es lo grave. Y ahí lo que uno podría esperar, y lo digo ya como ciudadano, es que la ciudadanía interprete cómo se desempeña el individuo como candidato y qué es lo que podría esperar cuando ese individuo alcance el poder, si es que el voto popular lo favorece. Porque al final del día, su agresividad o su falta de capacidad o su no entender cómo se lleva adelante los procesos democráticos es un reflejo claro de cuánto podemos esperar respecto a lo mismo, entender procesos democráticos, entender cómo se lleva adelante una responsabilidad tan grande como una función pública, etc. Por lo tanto, el debate es un espejo, pero tenemos que también invitar a la ciudadanía a mirar y reflexionar sobre los debates. Y eso posiblemente podría hacer que actúen con un poco más de responsabilidad los que van a participar en el debate, y me refiero a los candidatos, en cuanto a enriquecer el debate, como usted mencionaba, con aportes de ideas, con discusiones de altura, y no pues con conflictos, con insultos y con agresiones que no dicen nada, que no aportan con nada. Ingeniero Pita, una de las preocupaciones, no de ahora, no de ayer, sino ha sido permanente, el control del uso de los recursos, de los fondos, del origen en una campaña electoral. Más aún cuando se ha denunciado que se podría presumir que hay dineros calientes incluso del narcotráfico. Y voy a recordar lo que en su momento dijo en una de las campañas anteriores un consejero del CNE, un consejero respetable que hoy está en funciones públicas, el doctor Luis Verde Soto. Los dineros calientes que aparecen en estas campañas. ¿Cómo lograr esos controles, incluso candidatos? Se ha denunciado que en la Junta Provincial de Manabí va a participar un candidato que fue detenido por presunta acción y vinculación al narcotráfico. Está calificado de candidato. ¿Cómo mejorar los controles en estos casos, ingeniero Pita? Bien, refiriéndome a esto último que usted menciona, lamentablemente el Código de la Democracia no establece límites respecto a este asunto. La única condición que una persona necesita para ser candidato es tener la edad. Y de ahí, obviamente, cumplir con los requisitos formales. Y por supuesto, los únicos impedimentos que pueden existir es que no tenga deudas de manutención de menores, no tenga alguna sanción por parte del SRI, Contraloría, no tenga contratos del Estado, y que no tenga sentencia de última instancia final. ¿Qué significa esto? Que una persona puede tener todos los vicios y defectos, puede tener todo lo perverso que puede haber sido en su vida. Puede ser, como usted menciona, ser acusada de los delitos más malos y perversos. Pero mientras no tenga sentencia de última instancia ejecutoriada, la Constitución de la República supone la inocencia del individuo y puede ser candidato. Sorprende, alarma, extraña, pero esa es la ley. Y aquí habría que mirar que no ha existido hasta el momento una voluntad para reformar eso que causa alarma social, pero que en definitiva a nosotros nos corresponde
nos corresponde respetar. Por lo tanto, cualquier individuo que tenga juicios en marcha, que haya sido detenido, que tenga grilletes, que todos conozcan o supongan que no es una persona honorable, no importa. Se puede inscribir y puede participar en el proceso electoral. Claro, es decir, puede haber candidatos con grilletes, procesados, incluso sentenciados en primera o segunda instancia. Si es que no hay sentencia ejecutoria, sin embargo, puede ser candidato porque esa es la norma que vive el Ecuador y habría que cambiarlo. Sin embargo, esto genera por lo menos preocupación. Le decía el caso de Manabí, en donde fue detenido por la policía un candidato, como no tiene sentencia, simplemente puede ser candidato. Lo que, permítame hacer una reflexión. Lo que es importante de esto es que la ciudadanía reconozca su responsabilidad al momento de emitir su voto. Es muy importante que la ciudadanía actúe con esa responsabilidad que estoy convocando respecto a los destinos de su circunscripción, de su ciudad, de su provincia, posteriormente de un gobierno en cuanto a asambleístas o en cuanto al mismo presidente de la República. Pero es el ciudadano el que vota. Los individuos que son elegidos lo que reflejan es la voluntad popular. Hubieron ciudadanos que votaron por esa denuncia, por ese individuo que tiene juicio, por ese individuo que es evidente en sus áreas que desarrolla sus actividades, que todos saben cuáles son sus vicios y defectos. Pero al final del día son los ciudadanos y en ese sentido debemos votar en forma responsable. Es lo único que puede garantizar mejores días para los equipos. No votamos por afectos, por desafectos, afectos a un líder o desafectos a un líder, porque canta, porque recita, porque tiene buenas piernas, porque tiene buena cara, porque se peina bonito, porque nos cae bien o cuenta chistes, pero al final del día estamos entregándole el poder a una persona que no se lo merece y que va a actuar en nuestra representación. Y nos quejamos, permítame que con esto concluya esta parte de su pregunta, y nos quejamos de la función electoral porque nos responsabilizan a nosotros, uno, de haberlo calificado y después de haberlo proclamado como ganador. Pero es el voto popular el que determina que las circunstancias como estas se sostengan. Y es ahí donde debemos ser muy insistentes, ustedes, medios, nosotros, función electoral, la ciudadanía en general, respecto a votar en forma responsable. Siempre será importante en esta y en todas las elecciones el ejercer un voto responsable. Ahora, le decía, ingeniero Pita, y el tema del control de los dineros resulta imposible, por decirlo menos, imposible controlar, porque no se puede valorar camisetas en los presupuestos, entrega de regalos, etcétera. Muy difícil controlar en donde se pudiera presumiblemente lavar dinero en una campaña. Primero, permíteme hacer una reflexión también sobre esto. En el Código de la Democracia se establece que la precampaña electoral es un delito electoral grave y hay una sanción, obviamente con otros delitos que están descritos. Sin embargo, en el mismo Código de la Democracia usted no encuentra un artículo que defina el periodo de lo que se llama precampaña electoral y qué es precampaña electoral. Por lo tanto, usted tiene una sanción de un supuesto delito que no está descrito, no está tipificado, no está determinado en sus periodos y tal. Por lo tanto, nosotros como función electoral tenemos un límite enorme, o mejor dicho, no tenemos un límite enorme. No podemos tomar acciones respecto a este tema de precampaña electoral. Y todos aquellos que dicen, no, estamos acumulando en este momento, estamos viendo lo que gastan, y cuando ya comience la campaña, ahí la acreditamos, no están hablando con la verdad. Lo que sí podemos hacer, y lo estamos haciendo, es evaluando, por ejemplo, vallas. Porque el primer día de campaña ya le podemos nosotros acumular que tiene 10 vallas, 5 vallas, 8 vallas, porque eso sí lo hemos podido determinar, son elementos físicos contrastables. Lo otro, camisetas, manifestaciones, concentraciones, no son contrastables. No tenemos el personal que pueda ir de meeting en meeting contando cuántas personas, cuánto cuesta la camiseta, cuánto cuesta esto. Y esto es
lamentablemente un estilo de hacer campaña. Y obviamente, respecto al origen de los recursos, que también es un tema que en lo personal me ha preocupado, es un asunto que también hay que ponerle mucho cuidado. Yo soy de los que cree que en esta campaña vamos a tener posiblemente mucho más gestión, por llamarlo así, de estos sectores que podrían estar interesados en captar alcaldías, prefecturas, en diferentes circunscripciones, para tener cierto poder de influencia en sus circunscripciones, y para eso posiblemente pueda existir. Nos corresponde a nosotros vigilar, nosotros controlamos gastos en campaña de acuerdo a las cuestas de campaña que se nos presentan y que generalmente se nos presentan al final de la campaña. Ahora estamos publicando en la página web los aportes que nos van entregando, los registros de aportes que nos entregan las organizaciones políticas. Pero esta es una gestión que no nos corresponde a nosotros solos. Tendrá que entrar OAFE, tendrá que entrar... Claro, la pregunta que nos hacemos, ingeniero Pita, es que pase el tiempo, vienen las disposiciones legales, no hay cómo hacer reformas un año antes, pero la pregunta es, ¿por qué no se propuso estos cambios mucho antes? Hablamos, hubo reformas del 2020, se pudo hacer, no se pueden reunir con los actores que hacen la pre-campaña, llamarlos públicamente, al menos denunciarlos con la prensa. Cierto es que tenemos nuestro papel, pero denunciarlos para ponerlos a ellos contra la pared, porque caso contrario simplemente se deja como un argumento de que no se ha hecho y seguramente a lo mejor no se va a hacer, y seguimos en esta cadena de disposiciones legales que no ha habido cómo cambiar este esquema electoral. Yo reitero lo que dije hace un momentito: en el derecho público usted solamente puede hacer lo que le corresponde hacer, y nosotros trabajamos dentro de los límites que nos establece el Código de la Democracia. Hay aspectos como los que estamos conversando en este momento que posiblemente sea necesario que muchos, para planificar una estrategia. Estamos listos nosotros también a aportar con nuestra experiencia, con el conocimiento en territorio de lo que está pasando, pero este es un tema muy delicado y que tiene que ser previsto, comenzado a ser analizado desde ahora. Ya tenemos ejemplos en México, tenemos ejemplos en Colombia, y no podemos permitir que estos intereses oscuros puedan agredir la democracia, y que quienes nos representen, al final del día, lo que obedecen es precisamente a estos intereses oscuros en las diferentes alcaldías y prefectas, y por supuesto concejales. El ingeniero Pita, de cualquier manera, por lo menos advertirles, aun cuando no hay una sanción, advertirles, ponerles, denunciarles, porque hemos visto, déjeme contarle, de acuerdo con la Constitución y el Código de la Democracia, quien pierde los derechos políticos no puede hacer una campaña. Y vemos, al menos hemos visto en este mes de agosto, en Esmeraldas específicamente, en Manabí, en donde los candidatos ponen la figura de uno que está sentenciado, que perdió los derechos políticos, que está hoy prófugo de la justicia, que vive en Bélgica, y es la promoción, pero con unas vallas enormes. Por lo menos no se les puede llamar la atención, impedir a través de las juntas provinciales que no pueden hacer campaña amparados en quienes no tienen derechos políticos. Y me va a permitir reservarme un poco en mis comentarios respecto a esto, porque al final del día yo termino siendo juez, de alguna manera, porque voy a tener que pronunciarme sobre circunstancias como esta. Pero esta experiencia ya existió en procesos anteriores. Las organizaciones políticas se quejaron en su momento y obviamente el CNE tomó decisiones al respecto. Obviamente esperemos a que cómo se desarrollan las circunstancias, cuál es el planteamiento que se realiza por parte de las organizaciones políticas y la ciudadanía respecto a esto, para que podamos tomar una decisión dentro del marco de la ley. Bien, entendible su respuesta, pero ¿no es tan tarde un poco para organizar la estrategia frente a estos temas tan puntuales en una campaña electoral?
Bueno, la estrategia ya está establecida, las responsabilidades están definidas, el plan de trabajo está, por supuesto, convenido. Por lo tanto, estas circunstancias son parte del trabajo que tiene que realizarse en las diferentes delegaciones, donde tienen personal que también está analizando este tema de campaña electoral. Y hay un departamento y una área del Consejo Nacional Electoral que tiene que ver con los gastos de campaña. Por lo tanto, hay unas estructuras internas que están definidas en cuanto a sus responsabilidades y que estoy convencido que van a hacer su trabajo cuando corresponde y cuando tengan que comenzar a hacerlo, insisto, cuando arranque el periodo de campaña electoral. Quisiera preguntarle sobre el proceso que se va a realizar junto con las elecciones seccionales de la elección de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sobre esto ha habido cuestionamientos, especialmente en la calificación. Primero, esclarecer quiénes podían ser o quiénes pueden ser candidatos cuando hay abiertamente abogados de prófugos de la justicia que han sido calificados. En cambio, se escucha esto, hombres honorables como exministros, voy a citar el nombre del doctor Mauricio Gándara, no fue calificado. ¿Cómo se hizo esa calificación para llegar a esa designación de una veintena de candidatos? Bueno, primero había un instructivo que se aprobó en su momento. Recuerdo muy bien por todos los comentarios públicos que al respecto han existido antes, se aprobó el 22 de mayo. Ese fue un instructivo que se aprobó en base al anterior instructivo. Lo que se buscó con este nuevo instructivo era mejorarlo en su aplicación. Por ejemplo, ¿qué se introdujo? Que los candidatos no tenían que presentar los documentos que certificaban no tener restricciones respecto a compromisos con el SRI, con Contraloría, Ministerio de Trabajo, con UAFE mismo. Ese trabajo lo asumimos nosotros como función electoral, precisamente para evitar que tengamos una interpretación de certificados y documentos que no son presentados, sino que unificábamos porque éramos nosotros los gestores de la información. Por otro lado, se redujo la necesidad de que 4 opciones que tenían para hacer presentación de documentos, de haber hecho servicio a la comunidad, liderazgos de carácter participativo y tal, se redujo a uno solo. Todo esto que en ningún caso se puede interpretar como que buscaba favorecer a alguien. Específicamente, lo que buscaba era facilitar el proceso. No obstante aquello, de casi 196 personas que se postularon, solamente se calificaron 22 y 169 se quedaron afuera. 191 se postularon 22, calificaron 169, no calificaron. En temas generales, ¿por qué no calificaron? La gran mayoría. Por no haber analizado en profundidad el reglamento. Muchos no firmaron el documento de presentación. Muchos tenían una obligación en el SRI de $20, $30, pero el reglamento decía, no debes tener obligaciones pendientes. En el caso, y voy a hacer referencia al nombre que usted ha puesto, porque yo también expreso mi decepción de que una persona de la experiencia, de la talla, de la trayectoria del señor Gándara no haya calificado. Lamentablemente, lo que nos entregó el señor Gándara fueron documentos, por ejemplo, para certificar su trayectoria, que todos la conocemos y podemos dar fe, pero tiene que presentar los documentos como estaban establecidos. Fueron copias de periódicos, de artículos de periódicos, pero eso no era lo que se le pedía, eran certificaciones de instituciones y tal. Estoy siendo capaz muy específico y capaz que no es lo que corresponda, pero sí es una lástima que personas de la talla del señor Gándara no hayan calificado y posiblemente haya otros que a criterio de la ciudadanía y a criterios de muchas personas, pues no debieron haber calificado. Pero yo insisto, nosotros lo que hacemos es simplemente revisar documentos, calificar documentos y aprobar.
sin intereses, sin compromisos y sin tratar de perjudicar absolutamente. Una pregunta final por ahora, ingeniero Pita. ¿Deben renunciar y cuándo y en qué condiciones? Por ejemplo, asambleístas que van a la reelección o alcaldes si les corresponde una reelección. Los que van a la reelección tienen que pedir licencia. Los que van a otra función tienen que renunciar antes de la inscripción de candidatos. Todos. No, los que. Si yo soy asambleísta y voy a ser candidato a prefecto, me toca renunciar. En este caso no va a haber candidaturas asambleístas, pero posiblemente aquellos que van a tener o se postulan van a la alcaldía o prefectura, van a tener que renunciar. Si es un alcalde que va a la reelección, tiene que pedir licencia. Pero si es un alcalde que va a ser prefecto o al revés, el prefecto quiere ser alcalde, van a tener que renunciar. Ese es el escenario general. Bien, muchas gracias por la información electoral. Seguiremos en contacto en este proceso para las elecciones seccionales y de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. El ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del CNE, muy amable su atención a la revista de Opinión Democracia. Siempre a sus órdenes. Buenos días. Muy amable. 8:11 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto el diálogo con el periodista Marco Arauz, exdirector del diario El Comercio, presidente del Consorcio de Comunicación por la Sostenibilidad, para hablar de un tema de interés, un concurso a propósito de algo que constituye una preocupación permanente en el Ecuador, la desnutrición crónica infantil. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Celebra cada ahorro como un gol. Con la promo Ahorro Mundialista de Banco Pichincha. Por cada $50 que incrementes mes a mes en el saldo de tu cuenta de ahorros de agosto a diciembre, participas por 5 camionetas